Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos bomba. Y cuando digo bomba me refiero a una de esas noticias que hacen temblar el mundo de las telenovelas turcas y especialmente a los corazones de todos los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La noticia que sacude el 14 de julio. Impactante. Y es que, señoras y señores, prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a dar mucho de qué hablar. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de esta icónica pareja, que nos regaló momentos inolvidables en la serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, aquí en España y Latinoamérica. Y bueno, ¿quién no se enamoró de ellos? Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, respectivamente, nos hicieron reír, llorar, soñar y por supuesto suspirar. Pero basta de preámbulos. ¿De qué se trata esta noticia que ha incendiado las redes sociales y los corazones de los fanáticos? Pues verán, el 14 de julio, una fecha marcada en el calendario de muchos, se desató un rumor que involucra, ni más ni menos, que a Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de una nueva serie juntos, aunque a muchos nos encantaría, ya lo sé. Se trata de algo mucho más personal, algo que podría cambiar por completo la percepción que tenemos de la relación entre ellos y, por supuesto, sus respectivas vidas amorosas. La noticia se propagó como la pólvora alimentada por fotos, vídeos y rumores provenientes de fuentes poco claras, pero con un potencial explosivo. Y es que al parecer, el 14 de julio se filtró información sobre una posible reconciliación, o al menos un acercamiento, entre Can y Demet. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que se rumoreaba que habían sido vistos juntos en un lugar romántico, en una cena íntima, o incluso intercambiando mensajes privados a través de redes sociales. Ahora bien, como siempre en este tipo de noticias hay que ser cautos. Hay que tomar todo con pinzas porque la información que circula en Internet, especialmente en las redes sociales, muchas veces está manipulada o no es completamente verídica. Sin embargo, la viralidad de este rumor fue tal que no pudimos dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque el cariño y la expectación que el público tiene por esta pareja es innegable. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuáles son los antecedentes? Recordemos que durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron constantes. Los fans notaban la química, la complicidad, la mirada, todo. Y claro, era inevitable que imaginaran que esa conexión fuera más allá de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de edits, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos, y análisis exhaustivos de cada interacción fuera del set. Se crearon incluso hashtags como #Canemis Real o #SanemCan Forever, que rápidamente se convirtieron en tendencia global. En aquel entonces tanto Can como Demet negaron cualquier relación sentimental. Afirmaron ser grandes amigos y compañeros de trabajo, pero nada más. Y claro, respetamos su decisión, pero la llama de la esperanza en los corazones de los fans nunca se apagó del todo. Y es que, para ser sinceros, ¿quién no quisiera que sus personajes favoritos de la tele fueran pareja en la vida real? La conexión entre Sanem y Can, como los conocimos en Pájaro Soñador, era tan intensa, tan palpable, que era difícil creer que no existiera algo más entre ellos. La forma en que se miraban, las risas, los abrazos, todo parecía gritar amor. Luego, con el paso del tiempo, ambos siguieron sus caminos. Demet se casó con Ozan Kok, un conocido cantante turco, aunque lamentablemente su matrimonio terminó hace poco, generando muchísima tristeza en sus seguidores. La noticia de la separación fue un shock para muchos, quienes veían en Demet una figura de fortaleza y felicidad. Las especulaciones sobre las razones del divorcio inundaron las redes sociales, y muchos fans, en el fondo, soñaban con la posibilidad de un reencuentro con Can. La ruptura, de alguna manera, abrió la puerta a la esperanza, reactivando el interés en la posible relación entre Demet y Can. Can, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres, desde modelos hasta actrices, pero nunca ha formalizado ninguna relación. Su vida amorosa, siempre bajo el escrutinio público, ha sido un tema de debate constante. Su soltería, combinada con su éxito y atractivo, lo han convertido en uno de los solteros más codiciados de Turquía. La prensa rosa y los medios de comunicación siempre han estado pendientes de sus movimientos, buscando señales que revelaran la identidad de su próxima pareja. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante.
Porque según los rumores, la ruptura de Demet y la situación sentimental de Can han reavivado la chispa entre ambos. ¿Será verdad? ¿Hay una segunda oportunidad para Sanem y Can? La especulación ha sido incesante. Los fans han analizado cada foto, cada gesto, cada like, en busca de alguna pista, de alguna señal que confirme o desmienta los rumores. Grupos de fans en redes sociales, como foros y páginas dedicadas a la pareja, se han convertido en verdaderos centros de investigación, analizando cada detalle con lupa. Se ha creado una auténtica detective manía, donde cada publicación de los actores, cada comentario, es sometido a un escrutinio minucioso. Y aquí es donde entra el análisis de la información que se ha filtrado. Vamos a ver. ¿Qué evidencia hay para sustentar estos rumores? ¿Son fotos borrosas, vídeos editados, testimonios contradictorios? ¿O hay algo más? La verdad es que hasta el momento no hay una evidencia sólida que confirme la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. No hay fotos comprometedoras, ni vídeos explícitos, ni declaraciones oficiales. Lo que hay son rumores, especulaciones y mucha ilusión por parte de los fans. Se han filtrado supuestas imágenes de ambos cenando en un restaurante de lujo en Italia, donde Can reside actualmente. Sin embargo, la calidad de las fotos es muy baja, y la identidad de las personas no está completamente clara. Se han divulgado capturas de pantalla de supuestos mensajes privados en Instagram, pero estas no han sido verificadas por fuentes oficiales. También se habla de encuentros furtivos en lugares apartados, pero no existen pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. La información, por el momento, es difusa y carente de solidez. Sin embargo, el hecho de que los rumores persistan y se propaguen con tanta velocidad demuestra el gran interés que genera esta posible reconciliación. La falta de pruebas concretas, lejos de disipar los rumores, ha avivado aún más la curiosidad y la especulación. Los fans, alimentados por la esperanza y la nostalgia, se aferran a cualquier detalle que pueda sugerir una señal de un posible romance. Pero, ¿por qué estos rumores tienen tanta fuerza? Creo que hay varios factores que influyen en esto. Primero, la química innegable entre Can y Demet. Segundo, la nostalgia por Erkencikus, una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Y tercero, la situación sentimental de ambos que los hace, de alguna manera, más accesibles a la imaginación de los fans. La combinación de estos factores crea un caldo de cultivo perfecto para la especulación y el deseo de verlos juntos. La gente quiere creer, quiere ver un final feliz, quiere que Sanem y Can vivan su amor en la vida real. Y eso es totalmente comprensible. Todos necesitamos un poco de magia, de romance, de esperanza en nuestras vidas. Y qué mejor que encontrar esa magia en la historia de dos personas que nos han regalado momentos inolvidables. El impacto de Pájaro Soñador fue tal que trascendió fronteras, convirtiendo a Can y Demet en ídolos a nivel mundial. La serie conquistó audiencias en Europa, Latinoamérica y Asia, consolidando sus carreras y proyectando su imagen a nivel internacional. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué futuro le depara a esta posible relación? Pues, lamentablemente, solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca las noticias, analizar la información con cautela y, sobre todo, respetar la privacidad de ambos actores. Si hay algo entre ellos, ya sea una amistad, un romance o simplemente una buena relación laboral, es su decisión y debemos respetarla. Es importante recordar que son personas reales, con vidas privadas que merecen ser protegidas. Pero, ¿qué pasaría si esta noticia fuera real? ¿Qué implicaciones tendría para Can y Demet? Pues, en primer lugar, desataría una locura total en las redes sociales. Los fans enloquecerían, las noticias se multiplicarían y probablemente, la pareja se convertiría en el centro de atención de todos los medios. Las portadas de las revistas del corazón, los programas de televisión, los canales de noticias, todos hablarían de Can y Demet. Sus nombres se convertirían en tendencia global en cuestión de minutos, y la atención mediática sería incesante. Además, podría tener un impacto en sus carreras. Si la relación fuera pública, podrían surgir nuevas oportunidades laborales, nuevos proyectos en conjunto y, por supuesto, un mayor interés por parte del público. Las productoras y las empresas de publicidad estarían ansiosas por contar con ellos, aprovechando el tirón mediático y la conexión que tienen con el público. Sin embargo, también podrían enfrentar una mayor presión mediática y una constante vigilancia de sus vidas privadas.
Cada uno de sus movimientos sería analizado y comentado, y cualquier gesto podría ser interpretado y sobredimensionado. En resumen, la noticia que sacude el 14 de julio es un rumor que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. No hay evidencia sólida que confirme la relación, pero la expectativa de los fans es enorme. El futuro de esta posible relación es incierto, pero sin duda, cualquier cosa que suceda entre ellos será noticia. La historia de Sanemi Can, tanto en la ficción como en la posible realidad, sigue cautivando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones y discutir el tema con ustedes. ¿Creen que esta vez la historia de amor podría ser real? ¿O prefieren que se mantengan como amigos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de ambos actores, independientemente de su vida personal? Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta bomba. Corran la voz. Hagamos que este vídeo llegue a todos los fans de Can y Demet. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Y no olviden. Manténganse atentos a las novedades. Estaré monitoreando las redes sociales y actualizando la información. Prepárense para más noticias. La emoción no ha hecho más que empezar. Hasta la próxima. Chao, chao.